El día de hoy nos estará acompañando nuestros hermanos de Fe y Alegría, a quienes vamos dando también la bienvenida. Ya estamos dando la entrada a los participantes, pero vamos a esperar un rato más para que los que falten o tengan problemas de conexión se puedan ir uniendo a la reunión. Por aquí queda un poquito Pedietri como animadora y moderadora del día de hoy. Bienvenida, Pedietri, y mil gracias en nombre del equipo de Conver y también de ABEC por el apoyo, pues siempre a la evangelización. Muy buenos días, gracias hermana Maribel. Bienvenidos a todos. Hoy tendremos una participación especial a la gente de Fe y Alegría. Fe y Alegría en esta ocasión se une a la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, de la Comisión de Educación de SERPE y de la ABEC, para darles la más fraterna bienvenida a este espacio virtual de reflexión que se viene desarrollando a lo largo de la semana. Ya el día lunes y martes tuvimos los primeros encuentros, las primeras reflexiones en cuanto a nuestra práctica pedagógica en lo que se refiere a educación religiosa escolar, para poder resignificar y ajustar nuestra propuesta a los nuevos desafíos que estamos enfrentando hoy. Dando continuidad a esas reflexiones, el día de hoy queremos compartir con ustedes lo que aporta el desarrollo de la inteligencia espiritual a la formación de niños, niñas y adolescentes de todos nuestros centros educativos a nivel nacional, en el contexto del Pacto Global del que nos habla el Papa Francisco, ante el contexto nacional y mundial que tenemos hoy y que no es secreto para nadie de los desafíos que nos está presentando. En este marco quiero contarles muy brevemente cómo en Fe y Alegría desarrollamos una propuesta educativa que articula lo pedagógico y lo pastoral. En nuestros centros educativos tenemos lo que llamamos desde el modelo educativo el eje de valores, en el cual trabajamos 3 competencias, desde preescolar hasta media, general y técnica. Y es en esas competencias donde se concreta el trabajo pedagógico de los maestros y docentes para el desarrollo de esta inteligencia espiritual. Las hermanas de la pureza de María nos han acompañado en Fe y Alegría en este proceso de descubrir las posibilidades que nos aporta el desarrollo de la inteligencia espiritual y el derecho que todo ser humano tiene en desarrollarla y vivir desde lo más profundo y bueno que todos tenemos. Eso ha sido un proceso de construcción que en Fe y Alegría hemos desarrollado de la mano de las hermanas de la pureza de María. Tenemos aproximadamente 5 años trabajando con nuestros docentes y coordinadores de pastoral, lo que es el desarrollo de esta inteligencia, el cultivo de la interioridad. Hemos dado pasos en la formación, en el acompañamiento y seguimiento de este trabajo pedagógico pastoral. Contamos con 177 escuelas a nivel nacional, quienes van haciendo esfuerzos en la medida de sus posibilidades para que esto sea una realidad en cada aula de clase. Hemos tenido nuestros avances y nuestros estancamientos también. Y entre esos esfuerzos que hemos ido haciendo en los últimos años para que esto sea manejado por todos los docentes, no solamente por el coordinador de pastoral, las hermanas Silvia y Elena nos han acompañado a nivel nacional, literalmente, formando a todo nuestro personal. Y allí vamos viendo algunos avances. Ellas participaron en la construcción de un folleto que se
hizo el año pasado con apoyo de la UNICEF, y en ese folleto pues se nos presenta todo lo que es la concepción de la inteligencia espiritual, la evolución histórica de este concepto, lo que es la competencia de interioridad, cómo es que esto entra al aula de clase, y lo que a todos los maestros nos inquieta y nos quita el sueño, cómo llevar eso a lo concreto, qué estrategias poder aplicar para poder desarrollar esta inteligencia de manera articulada con el resto de los saberes y que no sea una cosa aparte, una cosa que se relacione solamente con el coordinador de pastoral, sino que vaya siendo un lenguaje que se hable en la escuela y que todos sumemos esfuerzos para que eso sea una realidad. Sin más preámbulos, para aprovechar el tiempo, los voy a dejar y les invito a escuchar a la hermana Elena Sofra, Silvia Blanco, religiosa de la Congregación Pureza de María, que están en el Centro Educativo Roca Viva, ubicado en Petare. Les invito de verdad a que nos dejemos guiar en este espacio de reflexión, en este hermoso camino que conlleva el desarrollo de la interioridad y que lo vivamos desde nosotros primero para poderlo después compartir y proyectar con otros. Entonces, sin más que agregar, hermanas, tienen la palabra y las escuchamos con mucha atención. Hola, pues muy buenos días a todos, a todas los que me escuchan. Vamos a... ¿El computador? Creo, ajá, a ver. Algo pasa. Ahora ya, no sé quién de las dos era. A lo que hay que bajar el volumen de una de las dos conexiones. No se preocupen, ya está arreglado, creo. Ya no hay ruido. Solo suceden en los directos más directos, gracias a Dios. Esta es la prueba fehaciente de que estamos en puro directo. De verdad que es un placer enorme poder compartir con ustedes este momento. Yo soy la hermana Silvia Blanco y soy en este momento coordinadora de pastoral de Roca Viva. Y les invito a que empecemos este momento pues preparándonos bien. Y por eso les voy a invitar a que oremos y lo hagamos de una manera especial, ¿ok? Presten mucha atención a lo que vamos a hacer para que después me puedan comprender un poquito mejor, ¿ok? Bueno, pues lo primero que les voy a pedir es que allá donde estén se sienten cómodamente con la espalda apoyada en el respaldar de la silla, las manos sobre las piernas y que se preparen para respirar. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una respiración profunda, subiendo los hombros hasta casi tocar las orejas y vamos a botar el aire lentamente. Voy a hacer una práctica. Así, de golpe, lo vamos a dejar caer. Lo vamos a hacer 3 veces. Después vamos a volver a respirar, igual de profundo, pero esta vez botando el aire por la boca. Todo lo suavemente que podamos. ¿Ok? ¿Sí? Vamos allá. A la cuenta de 3, pies apoyados en el piso, manos sobre las piernas, espalda cómodamente apoyada en el respaldar de la silla. E iniciamos respirando.
Les invito ahora a que cerremos los ojos y que le pongamos nombre a cómo nos sentimos en esta mañana al inicio de este encuentro. Pongo nombre a cómo me siento. Y vamos a escuchar estas palabras que Jesús nos regala en el Evangelio. Vamos a prestar mucha atención. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Nos encontramos hoy en este encuentro muchas personas que tratan con niños, con jóvenes, desde la clase de educación en la fe. Y Jesús nos invita a mostrarnos ante ellos como líderes luminosos, y líderes que saben dar un nuevo sabor a la vida. Ante tantos liderazgos opacos que vivimos, estamos llamados a ser líderes luminosos que iluminen la vida y el camino de otros. Y estamos llamados a dar sabor. Y así como lo hace la sal con una pequeña cantidad, una sal que conserva el alimento y potencia lo que tiene de bueno, Jesús nos invita a hacer lo mismo. Vamos a dejar unos instantes para que esta palabra de Jesús nos hable en el corazón. Vamos a quedarnos quietos con los ojos cerrados, respirando tranquilos, y le vamos a dar la oportunidad a la palabra de que nos hable al corazón. Muy bien. La palabra de Dios es palabra viva que a todos nos interpela y nos llama. Y seguramente nos ha hablado en el corazón. Nos ha hecho, a lo mejor, alguna de las breves palabras de esta frase nos ha llamado y nos ha hecho eco dentro, o me ha venido una frase, un pensamiento, y por eso ahora les invito a aquellos que lo deseen a que por el chat del Zoom escriban esa palabra o esa frase que esta palabra viva nos ha sugerido hoy. Es una manera de compartir entre nosotros y de enriquecernos. Lo podemos ir escribiendo. Qué bueno, ¿no? Agradecimiento, esperanza, compromiso, alegría. Una invitación a vivir una vida con un sabor nuevo. Tú eres mi vida. Qué hermoso saber que lo que provoca a Dios en la vida de las personas es justamente la alegría, la vida, el deseo de unirme, de ser luz,
de dar testimonio de lo que vivo y conozco, emoción y agradecimiento. Gracias por la fortaleza. Caminamos junto con Dios. Pues en este momento, agradeciendo a Jesús todo este deseo que tenemos, vamos a abrir muy bien los oídos de la inteligencia y también los del corazón, para que esto que vamos a escuchar, sobre todo nos reilusione, nos dé luces para poder seguir caminando en este desafío que es hoy día la enseñanza de la ERE, y esperando que, pues que sea para mayor gloria de Dios y bien de las almas. Les paso con mi hermana Elena. Buenos días a todos. Estoy encantada de compartir con ustedes en esta mañana. Gracias por la oportunidad, gracias por contar con nosotros desde Fe y Alegría, y gracias a todos los que están presentes en esta mañana conectados. Me parece muy importante el título de la semana, la resignificación de la educación religiosa escolar, porque creo que lo que podemos aportar nosotras el día de hoy puede darle un nuevo significado. Como lo están grabando, imagino que lo verá más gente en esta tarde o mañana. Y, ¿Qué pasó? Pero no puedo ver a la profe. Vamos a pedir que desconecten los micrófonos para que no se les escuchen las conversaciones. Gracias. Bueno, entonces, como iba diciendo, les voy a agradecer muchísimo que cuando lo hayamos terminado de escuchar lo que nosotros les tenemos que decir, y si alguien lo ve luego más tarde en YouTube, que me ponga un comentario o que me escriba un correo con sus apreciaciones y con sus ideas. Porque lo que vamos a decir hoy pues no es nuevo, pero puede ser que para algunas personas sea la primera vez que lo escuchan. Me gustaría que quiero que compartan que vean la pantalla compartida. Perfecto. ¿Se me oye también? Sí, hermana, se le oye muy bien. Adelante. Muy bien. Gracias. Pasa la diapositiva, por favor. La siguiente. Pediatría. Vuelvo en pantalla completa ahora, Pepe. Gracias. Bueno, vamos a tratar esta mañana rápidamente, porque se nos ha ido el tiempo, qué es y para qué es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual como competencia educativa, educar la fe con competencia espiritual y la competencia de interioridad. Pregunto para suscitar interés. Nos vamos a preguntar todos, ¿por qué somos espirituales? ¿Cuál es la base científica de ello? ¿Qué papel juega la inteligencia espiritual en la enseñanza-aprendizaje de la educación religiosa escolar? ¿Educar en la fe es educar una competencia?
No hay nadie esperando en sala de espera, Elsa. Un dilema, enseñar contenidos de la fe o promover experiencias de fe personales y comunitarias. ¿Y cuál es el camino pedagógico para educar la interioridad? Me gustaría que cada uno de ustedes intentara responder alguna de ellas, porque yo les voy a ir respondiendo a lo largo de la charla, pero preguntémonos, ¿por qué somos espirituales? ¿Cuál es nuestra creencia acerca de por qué somos espirituales? ¿Cuál es la base científica del ser espirituales? ¿Qué papel juega la inteligencia espiritual en la enseñanza y aprendizaje de la educación religiosa escolar? Que también es lo que hoy nos reúne en esta charla. Y cómo educar en la fe también es una competencia. Muy bien, pasamos adelante. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo una respuesta que dice, somos espirituales porque vivimos bajo la luz de Cristo. Muy bien, pero vamos a ir al por qué somos espirituales. Pasemos la diapositiva, por favor. Pepe, gracias. Ahí en la diapositiva estamos viendo un cerebro humano y en el cerebro humano estamos distinguiendo los locos, los loci, en los cuales se reúnen una serie de neuronas que se encargan de las diferentes inteligencias. Entonces, cuando una persona es muy inteligente a nivel espacial, pues tiene una zona de neuronas que se ilumina y que se activa. Cuando hacemos ejercicios físicos, de kinestésicos y corporales, otra parte del cuerpo, otra parte del cerebro se dedica a activar y a poner en marcha las actividades cinético-corporales. Si lo que estamos haciendo son ejercicios lógico-matemáticos, pues tenemos una parte del cerebro que se ilumina. Y si lo que estamos haciendo es leer o hablar o comunicarnos con los demás, una parte del cerebro que se llama de inteligencia lingüística. Y así cada zona del cerebro está zonificado por los psicólogos, perdón, por los psiquiatras y por los neurobiólogos para detectar las posibilidades que tiene nuestro cerebro humano. Posibilidades que tiene nuestro cerebro humano. Con él hemos nacido, nos lo ha creado Dios. Y resulta que también sabemos ya científicamente que tenemos un espacio dedicado a lo que es espiritual, a la inteligencia espiritual. Tenemos un espacio en el cerebro humano que se desarrolla, que se ilumina, que se estimula, que se activa cuando los ejercicios que hacemos son de rango espiritual. Entonces, ¿por qué somos espirituales? Porque Dios nos ha creado con esa capacidad. Es como cuando decimos, ¿por qué tenemos internet? Porque tenemos una antena que capta el internet. Perdonen la comparación, ¿verdad? ¿Por qué tenemos luz eléctrica? Porque tenemos una serie de sensores, una serie de cables, de conectores que nos traen la luz eléctrica hasta nuestra casa. ¿Por qué tenemos internet por cable o internet Wi-Fi? Bueno, pues tenemos un sensor que es capaz de detectar la presencia de unas ondas electromagnéticas que que vienen de internet y nos lo transmiten y lo decodifican en imágenes o en sonido. Ok, pues lo mismito es nuestro cerebro con lo espiritual. Así como tenemos unas neuronas especializadas en posibilitar nuestro lenguaje y tenemos unas neuronas que nos posibilitan las relaciones interpersonales, tenemos unas neuronas que nos posibilitan entender la música o desarrollar aspectos musicales, tenemos unas neuronas creadas por Dios en nuestro cerebro que nos posibilitan recibir, entender, comprender, relacionarnos con Dios. Y esto es desde siempre.
Vamos a pasar la diapositiva. En 1997, Howard Gardner, el psicólogo, explicó que el ser humano tenía, en aquella época, que tenía 8 inteligencias. Y él habló de una novena inteligencia llamada existencial o espiritual. Entonces, desde ese momento, en todos los colegios, pues desarrollamos todas las inteligencias de nuestros estudiantes. Lo que pasa es que vamos a ver la diferencia entre lo que es inteligencia y lo que se hace en un colegio. Es en 1997 también que una científica, Dana Zohar, una neurobióloga, con componentes de, ¿cómo se llaman?, neurobiólogos y psiquiatras, descubrieron este grupo de neuronas en nuestro cerebro y vieron que se estimulaban y eran capaces de comprender todo lo relacionado con lo espiritual. No lo espiritual, no necesariamente con lo espiritual religioso, sino todo lo relacionado con lo espiritual, lo que hablamos de libertad, conciencia, responsabilidad humana, todo lo que son valores. En realidad, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, nobleza, justicia, belleza, estamos hablando de componentes externos del componente interno que sería la inteligencia espiritual. Pasamos la diapositiva. Lo que sí es muy importante es que tengamos en cuenta que cuando hablamos de inteligencias, pues estamos hablando del campo de lo psiquiátrico, de lo neurobiólogo, biológico. Pero cuando hablamos de en los colegios, tenemos que hacer una transformación. No podemos seguir hablando de inteligencias. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, vamos a continuar con ¿para qué nos sirve la inteligencia espiritual en nuestra sociedad? Pues seguimos con la diapositiva, beneficios que aporta el desarrollo de la inteligencia espiritual a nivel social. Pues lo podemos leer en la diapositiva. Miren que es muy importante, muy llamativo que temas que no hemos podido nunca clasificar dentro de ningún saco del desarrollo de la persona, no tiene relación con lo lógico-matemático, no tiene relación con lo espacial, no tiene relación con lo musical, no es cinético-corporal, tampoco es intrapersonal, aunque lo pareciera, y tampoco es interpersonal, sino que está en otro ámbito y ese es el ámbito de lo espiritual. Entonces, el ámbito de lo espiritual, la inteligencia espiritual ayuda a desarrollar todo esto. No desear lo inmediato, sino tener aspiraciones más a largo plazo, profundizar en las conversaciones, elevar los ideales y alejar las metas. Esto es muy importante. Esto es lo que también en nuestros colegios es lo que estamos intentando desarrollar con nuestros estudiantes. Relacionarnos bien con el entorno. Por supuesto, la inteligencia naturalista nos hace reconocer la naturaleza y nos hace disfrutar de la naturaleza, pero la inteligencia espiritual es la que nos conecta con la naturaleza como creación de Dios y es la que nos ayuda a relacionarnos bien con el entorno. Crecer en cualidades humanas, desarrollar la imaginación simbólica, vivir el control de gastos y consumo. Fíjense qué importante, resulta que esto está dentro de las posibilidades de la inteligencia espiritual. Apreciar lo sublime y lo sagrado, tener un trato asiduo con nuestro Dios, caminar hacia el sentido de la vida, tener profundidad en la mirada, autodeterminación y una buena calidad de las relaciones. ¿Qué ocurre cuando la inteligencia espiritual está atrofiada? Cuando en una sociedad como la nuestra la inteligencia espiritual está atrofiada, pues la cultura es espiritualmente pobre. Espiritualmente pobre, no estamos hablando de creencias pobres, de pobreza en las creencias. Estamos hablando de pobreza en lo espiritual, caracterizada por el materialismo, la eficacia, la estrechez de miras, la carencia de sentido, el significado, carencia de significado y compromiso y un vacío existencial. Y cuando no hay inteligencia espiritual en una sociedad, ¿cómo se observa? Se observa vandalismo, violencia, formas inadecuadas de relaciones, adicciones. Por eso es muy importante desarrollar la inteligencia espiritual en nuestra sociedad,
Y por eso hoy estamos aquí, porque la inteligencia espiritual, por supuesto, no la vamos a desarrollar solo desde la clase de educación religiosa, pero es una de las vías por las que vamos a llegar a nuestros estudiantes. Pasamos la diapositiva. Estamos convencidos de que la inteligencia espiritual permite descubrir y dar sentido a todo el resto de saberes. ¿Por qué? Porque complementa a la persona. Realmente lo que hace persona no son las matemáticas, ni las ciencias naturales, ni la historia, ni la educación física. Lo que construye una persona, lo que complementa a un ser humano, es la inteligencia espiritual, porque le permite descubrir y dar sentido a todos los demás saberes. Y la inteligencia espiritual es un dato antropológico, no es cuestión de fe. No se trata de decir, creo en la inteligencia espiritual. No, no. Y la inteligencia espiritual no tiene relación con la fe, sino que nos posibilita tener relación con ideas trascendentes. Si no comprendo lo trascendente, si tenemos estudiantes que no aceptan lo trascendente, que no aceptan una relación, no tienen unas miras más bien místicas, si no tienen relaciones humanas con otras personas de índole solidario, nos tenemos que plantear si tienen inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual, al estar en el cerebro, puede ser que esté chiquita. Igual que hay personas, por ejemplo yo, que tengo muy poca inteligencia musical. Tengo mucha inteligencia lógico-matemática, mucha inteligencia lingüística, pero no tengo casi inteligencia musical. Entonces, la inteligencia espiritual, igual que el resto de inteligencias, no todas las personas las tenemos igual de desarrolladas, pero vamos al colegio a aprender a desarrollar todas nuestras inteligencias y entonces tenemos que desarrollar también la inteligencia espiritual. ¿Pasamos la diapositiva? Segundo paso, la inteligencia espiritual la tenemos que llevar al colegio, la tenemos que llevar al centro educativo y la tenemos que hacer convertir. No podemos seguir hablando de inteligencia espiritual dentro de un centro educativo, porque la inteligencia espiritual es algo medible por los neurobiólogos. Entonces, como nosotros los docentes, como los profesores, como los educadores, hablamos de inteligencia espiritual, la tenemos que convertir en algo que sea de rango educativo y eso se llama competencia. Entonces, cuando una inteligencia se desarrolla como un saber hacer, y nosotros vamos a ver que sí, cuando una inteligencia puede aplicarse en diferentes contextos y a toda la población, cuando una inteligencia es medible cualitativamente e inciden en las habilidades que se desarrollan en los estudiantes, y cuando una inteligencia tiene que ver con el desarrollo de habilidades, en este caso espirituales, y por tanto trae al desarrollo de la población una ética del comportamiento fundamentada en valores. Cuando cumplimos con todo esto, podemos afirmar que una inteligencia es competencia. Lo podemos hacer con el resto de las inteligencias, con la inteligencia lógico-matemática, con la inteligencia naturalista, con la inteligencia musical, pero en este caso estamos con la inteligencia espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de neuronas que se estimulan y que nos ayudan a saber hacer, ¿qué podemos saber hacer? Pues saber estudiar contenidos de la clase de religión, saber desarrollar actividades que tengan relación con la fe, saber hacer oración, saber ser solidarios, saber tener pensamientos trascendentes. Eso es de la competencia espiritual. Si lo podemos hacer en diferentes contextos, no solo dentro de la escuela, sino que nos interesa a nosotros que nuestros estudiantes también desarrollen su inteligencia espiritual, o sea, sean competentes espiritualmente en otros ambientes. Por eso nos alegramos cuando van a las iglesias, nos alegramos cuando pertenecen a movimientos juveniles, nos alegramos cuando asumen responsabilidades también de tipo político o económico, porque nuestros estudiantes formados en nuestros colegios son los mejores para luego mejorar la sociedad. Porque lo podemos además medir cualitativamente. ¿Por qué? Porque puede ser evaluado. Y sobre todo,
porque lo que nosotros llamamos educación en valores es un ente abstracto que tiene que ser concretado de alguna manera. Y los valores a los que nosotros aludimos y decimos, nosotros educamos en valores. ¿Cómo educamos en valores? Los valores no se pueden imponer, los valores se tienen que suscitar desde el interior de la persona. Y los valores son la manera externa en que se expresa la inteligencia espiritual. Como tenemos estos 4 grandes rasgos, podemos decir que la inteligencia espiritual es una competencia educativa. Y por tanto, como es una competencia educativa, podemos tenerla dentro del colegio, podemos incluirla en el currículum escolar, podemos educar con ella. ¿Pasamos a la diapositiva? La competencia espiritual es la habilidad para, como es una competencia, es una habilidad. ¿Y qué suscita en la persona? Pues es la capacidad, es la habilidad para abrirse al misterio. Cuando nosotros hablamos de que tenemos niños que se abren al misterio, y no pensando en los niños, pensemos en nosotros, educadores de educación en la fe, de educación religiosa escolar, abrirnos al misterio, el misterio con mayúsculas que es Dios. Pero en el caso de que tengamos estudiantes que no son creyentes en el Dios en el que nosotros sí creemos, pues por eso ponemos abrirnos al misterio, para que sea al misterio religioso, al misterio místico, al misterio de la fe. Abrirnos al misterio, hacernos conscientes de nuestra propia interioridad, desarrollándola, favoreciendo el gusto por el silencio, para llegar a vivir el día a día desde lo mejor de sí y desde el reconocimiento de los otros, marcados por la alegría, la paz y la libertad. Para eso es la competencia espiritual. A eso les estamos invitando a todos ustedes a que lo incluyan dentro de su currículum escolar. ¿Pasamos la diapositiva? La dimensión pedagógica de la inteligencia espiritual, o sea, la competencia espiritual, nos dice que se desarrolla esta capacidad ¿para qué? Para establecer relaciones, o sea, que la inteligencia espiritual, la competencia espiritual dentro de un colegio, facilita establecer relaciones consistentes y consecuentes de encuentro consigo mismo, con Dios y con los demás. Si solo fuera con los demás, estaríamos hablando posiblemente de la inteligencia interpersonal. Si solo fuera consigo mismo, alguno de ustedes me diría, bueno, es que esto es competencia intrapersonal. Pero en el momento en que queremos que las relaciones sean en los 3 sentidos, que sea una persona capaz de relacionarse con Dios y que al relacionarse con Dios sea capaz de relacionarse con los hermanos. O sea, que sea una persona capaz de cumplir con el mandamiento de Jesús que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ámense como yo les he amado. Cuando tenemos una persona que es capaz de desarrollar esto, entonces es una persona con una gran inteligencia espiritual y es una persona con una gran posibilidad de ser competente espiritualmente. Y de eso se trata, de tener estudiantes competentes espiritualmente. ¿Pasamos? ¿Corro mucho? Pasamos a la diapositiva. La inteligencia espiritual, y es inteligencia espiritual, es la competencia consustancial al desarrollo y crecimiento integral de la persona humana. Es consustancial. No existe un desarrollo completo integral de la persona humana si no contamos con esta competencia en los colegios. Entonces, a partir de ahora, los que ya tenían la competencia espiritual incluida dentro del currículum, pues estupendo que continúen y que busquen las mejores metodologías. Pero los que no teníamos la competencia espiritual dentro del currículo escolar hay que incluirla. Y no se puede hablar solo de educación religiosa escolar como un conjunto de saberes intelectuales. Hay que hablar de educación religiosa escolar como un conjunto integrado de saberes cognitivos, de saberes, de saber hacer, de habilidades, de saberes en cuanto a convivencia, o sea, de relaciones, y de saberes también de metacognitivos. O sea, yo cómo me desarrollo conmigo mismo, qué sé, cómo
cómo soy cada vez más persona, cómo me desarrollo cada vez más como persona humana, y teniendo en cuenta que cuando hablamos de persona humana es porque el modelo nuestro, el hombre que nos propone la Lumen Gentium como modelo es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de persona humana, a veces decimos valores humanos y cristianos. Bueno, si son humanos, son cristianos. Pero está bien que lo digamos. Pero recuerden que la Iglesia nos propone a Jesucristo como modelo de hombre, como modelo humano. Por tanto, ya con decir desarrollo de la persona humana, tenemos nosotros ahí ganado todo el tema relacionado con el cristianismo, con nuestra fe, nuestras creencias y con todo lo que quieran hablar de espiritualidad. Pasamos la diapositiva. Vamos a centrarnos entonces la inteligencia espiritual en nuestro cerebro, regalo de Dios, complemento de Dios, que lo hemos tenido toda la vida. Por eso Abraham supo entender que el que él hablaba era Dios y supo comprender que los ídolos que él idolatraba o adoraba no eran valiosos, sino que tenía que hablar al verdadero Dios. Por eso Jesucristo, el de más inteligencia espiritual. María, ¿por qué María entiende el mensaje del ángel y por qué María se compromete con Dios? Porque tiene una cantidad de neuronas de inteligencia espiritual tremendas y las ha desarrollado. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es haber descubierto que eso existe, pero la inteligencia espiritual la tenemos desde que Dios nos creó. Muy bien, hemos visto que además de ser una inteligencia, es una competencia, por tanto está en el elenco de competencias escolares. Vamos a centrarnos ahora en cómo educar la fe con la competencia espiritual. No sé, Maribel, tú me dices si continúo o si ya la gente dice ya no quiero saber nada más y se ha ido. Creo que continúo, ¿verdad? Sí, hermana, continúe. Pero vamos a escuchar a Pedietri. Sí, yo considero que podemos continuar. Tenemos chance hasta las 12:30, ¿cierto? Son casi 5 casi las 12. Y bueno, vale. Por lo menos hasta las 12:15 para tener un espacio de intercambio. Sí, porque me voy a centrar ya en lo que es la educación en la fe. Entonces, la competencia espiritual, ¿qué 3 aspectos desarrolla especialmente relacionados con la educación en la fe o con la educación religiosa escolar? Lo simbólico, desarrolla mucho la capacidad de comprender lo simbólico y nuestra fe, nuestra religión está llena de símbolos. Alfa y Omega, la Eucaristía, las oraciones, todos los colores litúrgicos, los tiempos litúrgicos, todo la Biblia está llena de símbolos. El símbolo de la palma, el símbolo de la aleluya, todo el portal de Belén, toda nuestra religión está llena de símbolos. Y es gracias a la competencia espiritual que comprendemos los símbolos y los hacemos religiosos. El segundo aspecto que se desarrolla con la competencia espiritual en relación con la educación en la fe es la llamada interior. Los estudiantes, las personas, entendemos una llamada interior que Dios nos hace a ser persona y somos capaces de auscultar esa llamada y de responderla. Y sobre todo es el proceso de crecimiento en el cual empezamos a decir quién soy yo, para qué estoy en esta vida, cuál es mi misión en la vida. Es muy bello encontrar un adolescente que te dice es que yo no sé cuál es mi misión en la vida, no sé para qué estoy, pero yo pienso que Dios en algún momento me lo va a mostrar. ¿Ok? ¿Qué le ha hecho que se preguntara esto? ¿Qué ha hecho que él se piense que tiene una llamada interior de Dios a hacer algo en la vida y ayudar en la sociedad? Pues la inteligencia espiritual. ¿Y cómo la desarrollamos en el colegio? A través de esa competencia. Y el otro aspecto relacionado con la competencia espiritual es la religación, o sea, propiamente la religión. Ese vínculo con Dios a través de unos gestos culturales. Ese reconocimiento de que existe un ser supremo y esa religiosidad unida a unas creencias que le transfieren los pensamientos y el conocimiento mutuo. Cuando nosotros vamos a dar respuestas a las preguntas por el sentido de la vida y cuando nos sabemos reconocer pequeños o nos sabemos reconocer en relación con un ser supremo, eso es religación.
y esta capacidad la desarrolla la competencia espiritual. Por eso tenemos que hacer actividades de competencia espiritual en nuestras clases de religión. Pasamos la diapositiva. ¿Qué se necesita? ¿Qué principios pedagógicos se necesitan para ser educadores de la fe en los colegios con competencia espiritual? Pasamos la diapositiva. Bueno, se necesita ser educadores con contenidos significativos motivadores, que enseñen por competencias. Se necesita crear situaciones pedagógicas de actividades con sentido. Que lo que nosotros les planteemos sean situaciones auténticas, reales, en contextos reales y que los puedan vincular a otros conocimientos de la vida cotidiana. Que los profesores tengamos en cuenta que la educación religiosa escolar está marcada por la interdisciplinariedad. Ahí no me sé decir esa palabra, interdisciplinariedad. Que las situaciones reales son complejas y que no podemos pensar que la educación religiosa escolar está solamente en un contexto de una sola materia, una sola área, una sola asignatura, sino que se tiene que tener una integración curricular. Cuarto punto, a tener en cuenta como profesores de educación religiosa escolar, el acento se tiene que poner en el aprendizaje integral. Lo importante no es lo que los profesores enseñen, sino lo que los estudiantes aprendan. Y los profesores debemos estar abiertos a la innovación y al cambio. Tenemos sobre todo que formar un equipo educativo. Esto que les estoy diciendo no es nada nuevo, ya todos yo creo que lo tenemos en cuenta y creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar mucho sobre todas las necesidades que tenemos de abrirnos a la innovación y al cambio, de hacer las clases de una manera más integral. Ok, así que bueno, vamos para adelante. Pero estos principios pedagógicos están muy vinculados también a la competencia espiritual. Ahí han cortado para compartirla. Si pueden compartir la pantalla, por favor. ¿Qué acciones proponemos para que los educadores mejoren la competencia espiritual? Porque claro, la competencia espiritual, como todas las competencias, tienen que ser mejoradas. Entonces, proponemos acciones educativas como las siguientes. Plantear situaciones de preguntarse el por qué. Ser más reflexivos, buscar conexiones entre las cosas, los sucesos, las ideologías, las creencias. Enseñar a abrirse al misterio de Dios. No solo de forma intelectual, también de forma experiencial, de forma vivencial. Enseñar a orar con una metodología sistemática que incluya el silencio, como lo que nos hizo la hermana Silvia al inicio, que luego vamos a terminar con otra igual, para que aprendan. Este punto es muy importante. Si queremos de verdad desarrollar la inteligencia, la competencia espiritual, es necesario que los espacios de oración en el colegio no sean esporádicos, que no sean espontáneos, que estén preparados, que la metodología incluya el silencio y que tenga una estructura. Luego se la vamos a plantear. Si los espacios de oración en el colegio son espontáneos cuando se le ocurre al profesor o son eventuales cuando hay alguna celebración, no habrá desarrollo de la parte interior del encuentro con Dios desde la persona. ¿Qué desarrolla también la competencia espiritual a través de la ERE? Ir más allá de nosotros mismos. Hay que preparar acciones de diálogo y de solidaridad. ¿Qué otras acciones?
acciones de asumir responsabilidades serias hacia sí mismo, hacia los demás y la creación y hacia Dios. Enseñar a ser conscientes de nosotros mismos y a ser consecuentes de la acción de Dios en la historia y la humanidad. Ser valientes y animar a poner de manifiesto la fe y las creencias y enseñar a vivir la alegría, la justicia, la verdad, la paz y la libertad. Todo esto es fundamental. Todos los educadores en la fe debemos trabajar en ello. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que cultivar esta competencia llevará a muchos a descubrir a Jesucristo, camino, verdad y vida, y transmitirá la alegría a nuestros estudiantes. ¿Seguimos? ¿Pasamos la diapositiva? Voy a pagar. La inteligencia espiritual y alegría, la competencia espiritual y alegría, la hemos expresado en 3 competencias. La competencia de interioridad, la competencia de convivencia ciudadana y la de espiritualidad y fe. La competencia de espiritualidad y fe son todos los contenidos de la educación religiosa escolar, contenidos de la fe, contenidos de las creencias, contenidos de la religión católica. La competencia de ciudadanía estamos corriendo mucho con las diapositivas. La competencia ciudadana tiene relación con el comportamiento con los demás y con el comportamiento ciudadano. Y la competencia de interioridad es como un umbral, es enseñar a los estudiantes a entrar en ellos mismos, reconocerse, reconocer al Dios que habita dentro y saber trabajar, o sea, saber relacionarse con la vida y con los demás. ¿Por qué consideramos más importante la interioridad en este momento relacionado con la competencia espiritual? Porque cuando la persona desarrolla la competencia de interioridad, se convierte como en una bisagra de relación y que es capaz de relacionarse con los demás, que sería la convivencia, y que es capaz de relacionarse con Dios y con los contenidos de la fe. Entonces, pasamos la diapositiva. En Fe y Alegría hemos trabajado mucho esta competencia espiritual desde estas 3 subcompetencias. Y especialmente, pues la hermana Silvia y yo nos hemos especializado y hemos dado la formación del tema de la competencia de interioridad. ¿Cómo educar en la competencia de interioridad? Porque, bueno, ya hemos visto la inteligencia espiritual, la competencia espiritual y cómo los educadores tenemos que desarrollar la competencia espiritual. Ahora vamos a tomar de la competencia espiritual solo el aspecto de interioridad. ¿Pasamos? ¿Pasamos la diapositiva? ¿Qué es la competencia espiritual? ¿Cómo la concebimos? Como un umbral para un encuentro trascendente. No un encuentro superficial, sino un encuentro trascendente. Es la posibilidad de relación consigo mismo, con los demás y con Dios. Y por eso les planteamos que hay que vivir desde dentro y si se atreven. Vamos a pasar la diapositiva. Luego ustedes lo podrán ver todo esto, se lo pueden ver más tranquilamente. Pasamos la diapositiva y vemos que ser competente en interioridad permite, pues ahí lo descubrimos. Cuando nosotros enseñamos a nuestros estudiantes a ser personas con interioridad, cuando educamos la interioridad de las personas, les estamos habilitando para buscar sus propios espacios de silencio, para escuchar con atención, libres de prejuicios, comprendiendo al otro diverso de uno mismo, a gestar actitudes de contemplación a través de experiencias concretas, a través de los sentidos, a valorar la soledad como el lugar en el que podemos ordenar las ideas y el corazón para proyectar y crear, a tomar distancia del pensamiento y de los deseos personales, trascendiendo el propio yo para conseguir mayor objetividad con uno mismo y con los demás, y a fomentar el encuentro personal y asiduo con Dios en la oración. Todo esto es lo que nosotros estamos proponiendo y es lo que estamos desarrollando desde hace 5 años en Fe y Alegría. Y esto es lo que quisiéramos que todos los educadores en la fe de Venezuela lo llevaran a cabo. ¿Pasamos la diapositiva?
¿cómo vamos a hacer esto? Es la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, pues todo esto tiene una metodología. Si pasamos la diapositiva, vamos a ver que en el colegio necesitamos una manera sistemática, o sea, hay que incluir las inteligencias múltiples en el currículum escolar, hay que hacerlo de una manera intencional, o sea, tomando conciencia. El profesor no puede hacerlo de forma espontánea y no puede ser un solo profesor, no puede ser solo el profesor de educación en la fe, tiene que ser todos y tiene que ser de una manera procesual. Y les proponemos también una estructura fundamental para desarrollar la competencia de interioridad. Esa estructura es la que antes la hermana Silvia con la oración inicial nos ha propuesto. Tiene 5 dimensiones. Una dimensión corporal, que normalmente se desarrolla con la respiración, una dimensión emocional, que es la toma de conciencia de los sentimientos y de las emociones, una dimensión cognitiva, que suele tener relación con un texto que estamos escuchando o con una lectura, una visualización, una canción, una lectura, una dimensión social, una dimensión espiritual, que normalmente es el silencio y si no, pues es la reflexión o una oración compartida, y una dimensión social que es el compartir, que es lo que habitualmente hacemos, como ustedes lo han hecho, escribiendo en el chat aquello que les había suscitado el Evangelio de hoy. Esto es una metodología de forma sistemática. Nosotros la venimos aplicando en Fe y Alegría desde hace más de 6 años, tenemos muchos logros y es lo que quisiéramos que todos los colegios plantearan. No solamente desarrollaran contenidos de la fe, sino que además desarrollaran estas habilidades que hacen que los niños se desarrollen más de forma espiritual. A esto le llamamos nosotros la estructura de educación, la competencia de interioridad. Como se ha ido la diapositiva, pero bueno, luego yo les mandaré la proyección y Maribel Marquina la va a pasar a todos. Entonces, recapitulando, todos tenemos inteligencia espiritual, como tenemos el resto de inteligencias. Cuando hablamos en los colegios de educar, no podemos hablar de inteligencia espiritual, sino de competencia espiritual. La competencia espiritual tiene que estar en el elenco de competencias, tiene que estar como una más entre las competencias que se desarrollan en el colegio y no lo puede desarrollar un solo profesor. Todos los profesores tienen que, igual que todos los profesores hacen hablar a los alumnos, todos los profesores hacen que el alumno desarrolle la lógica, todos los profesores hacen que el estudiante se desarrolle también en un concepto filosófico de la vida, todas las áreas apoyan a las creencias, pues todas las áreas tienen que desarrollar competencias también espirituales. Especialmente, para hacerlo más sencillo, más fácil a todos, pues desde la competencia espiritual, desde la competencia de interioridad. Entonces ahí está ya la diapositiva, agradecemos a Pepe el esfuerzo y ahí vemos la estructura fundamental de la competencia de interioridad. Para terminar, bueno, agradezco mucho este espacio que nos han dado, creo que tenemos mucho camino por delante, los educadores en la fe, para que sea realmente significativa la educación religiosa escolar y no se quede solamente en contenidos o en creencias, sino que pase a una dimensión más trascendente, que no solo sea la de la creencia, sino la de la vivencia, la del compromiso cristiano. No tiene sentido que los estudiantes se sepan que en Cuaresma hay color morado y luego no vayan a la misa, o cuando estén en la misa no la entiendan o no la vivan. Entonces, de eso se trata, de compaginar los conocimientos cognitivos con los experienciales. Y los experienciales no pueden ser, como les he dicho, de una manera espontánea, ocurrir tal cosa. Tiene que estar planificado, tiene que tener intencionalidad, tiene que ser de forma pedagógica y para ello proponemos una metodología que es la de la competencia de interioridad. Y bueno, pues cualquier cosa, cualquier duda o cualquier otra explicación, con mucho gusto aquí estamos. Pero antes de terminar, la hermana Silvia nos va a volver a hacer otra técnica de interioridad, pero mucho más de rango pedagógico, que es una técnica de síntesis, para que ustedes vean
Pase la diapositiva, por favor, Pepe, para que ustedes vean, o la siguiente, que ahora la vemos un poquito y luego la hermana Silvia la aplica. Esta es para finalizar una sesión o una serie de contenidos y es de rango espiritual y tiene la misma estructura. Un momento de relajación, un recordatorio de lo principal que se ha aprendido, una toma de conciencia de las emociones y de los sentimientos respecto a lo aprendido, un compartir con los compañeros y un cierre espiritual de agradecimiento y de toma de conciencia de lo que Dios hace a través de nuestra inteligencia. Bueno, les dejo con la hermana Silvia, agradezco mucho la atención y estoy a la orden para lo que puedan necesitar. Y recuerden, Si Fe y Alegría, con todas las dificultades que afrontamos en nuestros colegios, llevamos 6 años aplicando esto y siendo innovadores con esta propuesta. Entonces, todos nuestros colegios de la Convert y especialmente los afiliados a la BEC también pueden. ¡Ánimo! Un abrazo muy fuerte y les dejo con la hermana Silvia. Pues bueno, ha sido muchísima información la que hemos recibido. Que realmente es lo que yo he percibido como valioso, innovador para mi vida, para mi práctica educativa como docente. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. De nuevo les voy a invitar a que se coloquen en una postura, de nuevo con los pies apoyados en el piso, manos sobre las piernas tranquilamente y la espalda apoyada en el respaldo de la silla. Vamos a iniciar este momento pues respirando. Lo vamos a hacer en este momento con un movimiento circular de los hombros. Voy un poquito hacia adelante, abro el plexo y dejo caer los hombros. Lo vamos a hacer 3 veces. 1, 2 y 3. Creo que es así. Para atrás. Así. Voy a pedirles ahora que escriban, por favor, 3 palabras o 3 ideas que a ustedes les hayan parecido novedosas, hayan aprendido, hayan reafirmado, identifiquen como importantes. Les voy a pedir que lo hagan en el chat del grupo y en el chat del grupo ven que he enviado una dirección de correo. Aquellos que tengan computador, por favor, pinchen ahí, les va a aparecer una página que es Mentimeter y van a escribir sus 3 ideas en esa página. Si lo que yo tengo es un celular, voy a entrar en una página que se llama, voy a poner en el buscador del celular, menti.com y voy a introducir el siguiente código que les he facilitado por el grupo de aquí del chat. ¿Sí? Basta con que cliquen en la dirección o entren. Si no es posible por su conectividad, tranquilamente escribo. En este momento no valoro la formación, sino que escribo aquellas 3 frases o 3 palabras que yo considero muy importantes de lo aprendido y de lo que hemos vivido con la hermana Elena el día de hoy. No de lo que a mí me parece, sino de lo que yo creo que he aprendido, me ha parecido novedoso, importante. Están apareciendo muchísimas de sus aportaciones valiosísimas. Me gustaría poder compartir la pantalla. Pido al anfitrión, por favor, que me comparta la pantalla. ¿Pueden compartirme la pantalla, por favor? Hermana, ya puede compartir, está como confitrión. Muchísimas gracias. Voy a ver.
Me sigue diciendo que se ha deshabilitado esa opción. El anfitrión deshabilitó esa opción. Hermana, debería tenerla habilitada porque todos los anfitriones pueden compartir pantalla. Dios mío, ya se han dado cuenta que lo nuestro no es. Bueno, miren, como no lo pueden ver, lo que voy a hacer es, voy a hacer un capture de pantalla, se lo voy a enviar a los que están participando y les voy a compartir en este momento, de una manera más artesanal, lo que está apareciendo con Menti, ¿ok? ¿Quién te dijo? Espejo y no se puede ver, ¿Se regresó? pero les digo Pero te que digo que lo sacara. la palabra más Los micrófonos permanecer que ustedes consideran cerrados. más importante, la palabra que consideran más importante, que les ha llegado más al corazón, es interioridad, sigue espiritualidad, la tercera más importante es competencia, agradecer, maravilloso, vivir desde adentro, reforzamiento, fortaleza, educación en valores, elevar los ideales, competencia educativa. Es una manera en la que ustedes están teniendo la oportunidad de expresar y compartir con toda la comunidad que estamos aquí reunidos en esta formación esta competencia. Entonces, siguen destacándose interioridad, espiritualidad y competencia. Con todo esto que llevamos en el corazón, vamos a volver a recuperar esa postura con la que iniciamos este momento. Pues a lo mejor son muchas las novedades que hemos escuchado, muchas las intuiciones que se han visto reforzadas. A lo mejor ha sido una orientación nueva, novedosa, al comprender que ser docente de la ERE no es enseñar cosas, enseñar oraciones, enseñar dogmas, sino acompañar al estudiante para que por sí mismo pueda vivir la fe, pueda celebrar la fe, pueda testimoniar la fe. Pues vamos a colocarnos en esa postura de nuevo. Voy a cerrar los ojos y me voy a preguntar cómo me siento ante todo lo que he vivido, ante todo lo que he aprendido, ante este tema, cómo me siento. Ilusionado, emocionado, desorientado, sorprendido, sobrepasado. Y vamos a dejar ahora un espacio de silencio para poder dar gracias por lo que he aprendido, para poder pedir a Papá Dios que me dé fuerza para afrontar los retos, los miedos, los desafíos que esta perspectiva de la ERE me ofrece, para agradecer la oportunidad de aprender, de poderme encontrar con otros que viven lo mismo.
y con el corazón lleno y la esperanza renovada, le damos gracias a Papá Dios, diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, Ahora y siempre por los de siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas están? gracias. Muchas gracias a la hermana Elena, a la hermana Silvia por tan generoso compartir. A quienes hemos ido dando pasos nos refresca, nos motiva a seguir ahondando, profundizando. Para quienes es la primera vez o están iniciándose en el conocimiento de la inteligencia espiritual, seguramente es una abreboca, una invitación a profundizar, a investigar, a querer formarnos. Por allí decían, entre muchos comentarios, nos urge formarnos en esto. Qué bueno que veamos la pertinencia, la necesidad de incluir esto en nuestra práctica pedagógica. Nos quedan unos pocos minutos. Si alguien desea hacer alguna pregunta, algún aporte, pues aprovechemos estos minutos que nos quedan. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Lo puede hacer con toda libertad o lo puede escribir por el chat y yo lo leo. Aló, Rosaura Larpón, Maracaibo. Realmente ha sido un taller espectacular en el sentido que me compromete a asumir con responsabilidad la misión de evangelizar, de trabajar el currículo y anunciar a Jesús con todo el personal, con los niños, con los padres y representantes. Gracias, profe. ¿Alguien más desea hacer algún aporte, preguntar alguna inquietud que tenga? Aprovechen que tenemos las expertas aquí. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, sí te escuchamos. Ajá, le quería preguntar a las hermanas si la meditación que están aplicando, la metodología, pertenece a alguna espiritualidad o algo. Lo que pasa es que entré tarde al Zoom, entonces bueno, quería pedirle orientación acerca de la metodología de la preparación, la respiración, todo eso. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Me oyes? Hola, hola. Adelante, ¿Me hermana. oyes? Sí, Te saludo. sí, te Mira, escucho. muy buena la pregunta. Esta metodología está creada por nosotras. Nosotros, en base a los experimentos, entre comillas, hechos en el colegio, hemos ido creando esta estructura. Nos hemos ido dando cuenta de que es necesario que no iniciar la oración profunda espontáneamente, directamente, sino ir pasando por esas etapas en las cuales se integra el cuerpo, los sentimientos. Es como irlo recogiendo, recojo el cuerpo, recojo los sentimientos. Tiene mucha vinculación con la oración ignaciana, con el esquema de la oración ignaciana, pero es una metodología creada para la educación y la interioridad. Sobre esto habla mucho Carmen Jalón y tiene muchos libros, pero nosotras en Fe y Alegría lo que hemos hecho ha sido hacerlo de una manera más organizada y sistemática, de tal forma que todas las maestras pudieran aprenderlo y pudieran desarrollarlo, porque no es un trabajo hecho solo por las hermanas, sino que nosotros hemos enseñado a los profesores y los profesores lo hacen, lo incluyen dentro de su planificación y entonces pues al tener ese esquema lo que nosotros vamos asegurando es que los niños son capaces de hacer silencio, que es lo que más cuesta, son capaces de encontrarse con Dios dentro de sí mismos, no mediante palabras, sino dentro de sí mismos, y además se encuentran, al estar relajados y al estar en sintonía con sus propios sentimientos, es un momento de encuentro real entre el mí mismo y Dios.
Y luego de esto hemos visto que tiene mucho fruto en cuanto a la relación con los demás. Entonces, esa es la metodología que nosotros hemos propuesto. Vale, perfecto. Muchas gracias, hermana. De nada. Y es católico, por supuesto. Gracias, hermana Elena. Hay muchos mensajes de agradecimiento, de lo que se despierta en la gente al sentirse comprometidos en profundizar en esta temática para poderla adoptar y aplicar en sus centros educativos. Lo que sí que tiene que quedar claro es que nadie puede decir yo de esto no quiero saber nada, porque les digo que fue en el año 1997. Por tanto, llevamos casi 30 años de retraso. Aquellos que dicen yo no sabía nada de este tema, pues llevan 30 años de retraso. Y lo que es importante es que vayamos estudiando y nos vayamos dando cuenta de que la competencia espiritual es importante que esté en los colegios y que no podemos decir yo de esto no quiero saber nada porque nos quedamos. Es como el que dijo yo no quiero saber nada de Internet, pues no sé qué ha hecho en esta pandemia. Pues igual. Entonces, mucho ánimo y a estudiar mucho y a prepararse mucho y cualquier cosa, pues Pepe es la responsable de este programa en Fe y Alegría, consultan con ella. Y si no, pues a la orden estamos nosotros también. Gracias. Creo que esto solamente fue mostrar un poquito de lo que se hace. Hay que, como dice la hermana Elena, tenemos que formarnos, tenemos que investigar, profundizar para poderlo llevar a cabo en nuestras instituciones. Fe y Alegría humildemente pone al servicio lo que hemos ido haciendo con las hermanas para si ilumina a otra institución, pues lo puedan utilizar. Y nada, agradecer nuevamente el que se hayan dado cita con nosotros y hayamos, a pesar de las circunstancias del internet, hayamos podido llegar al final del encuentro. Nada, vamos cerrando por acá. Hermana Maribel, si usted desea decir ya unas últimas palabras para cerrar el día de hoy, pues cierro micrófono. Muchas gracias a todos y estamos a la orden en Fe y Alegría. Gracias, Silvia, Elena, un abrazo a las dos. Hermana Elena, hermana Diana, están haciendo una solicitud por el chat de cómo contactarlas para un taller. ¿Se van a realizar a través de PP o ustedes van a facilitar sus datos? No sé cuál prefieren que sea el canal. Hermana Elena, tiene cerrado el micrófono. Disculpen, es que tenía cerrado el micrófono. No, que creo que es importante que sea a través de PP, porque como es de Fe y Alegría, pues que ella lo organice y ella nos dice. Si no, o tanto la hermana Silvia como yo estaríamos muy gustosos de colaborar. Perfecto. Entonces, bueno, yo he hablado por las dos, pero pienso que ella también. Ok, Pietri, si quieres coloca tus datos por el chat para que aquellos docentes, coordinadores pastorales y religiosos que no estamos en Fe y Alegría podamos conocer. Los coordinadores de Fe y Alegría y los docentes de Fe y Alegría ya lo conocen. Sería buenísimo que la ABEC hiciera un curso especial en este tema y entonces pudiéramos colaborar. Porque los de Fe y Alegría ya todos saben. Por eso, pero hay gente de Conver que no lo conocía y agradecemos realmente. Y pues también otro personal que se ha conectado por lo interesante del tema. Entonces, nosotros tienen el contacto de PP. Okay, pues, ojalá a través de la Conver y a través de la BEC pudiéramos dar una charla, una formación respecto a este tema, que es muy novedoso y muy importante. Estamos dispuestas, no hay ningún problema. Pero nos avisan y tú ya sabes mi contacto, tú lo tienes, Maribel, y con mucho gusto a través tuyo. Lo que no podemos hacer nosotros es a cada colegio darle una charla. Eso no podrá ser jamás, ¿verdad? Entonces, a través de ABEC o a través de la Conver, como os guste más. Porque a través de Fe y Alegría ya estamos organizados. Perfecto. No sé si era el padre Carlos. Tú lo organizas, Maribel, tú lo moderas.
Hola Maribel, quería comentarles algo rapidito porque creo que esto es oportuno. Desde SERPE estamos impulsando, bueno, estamos construyendo para impulsar un diplomado en espiritualidad, en inteligencia espiritual con el aval de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros queremos también invitarlos a ustedes, los de Fe Alegría, a la hermana, que nos podamos encontrar para ver, compartir lo que nosotros hemos hecho, lo que ustedes han hecho, para fortalecer ese diplomado y ofrecerlos a todos. Entonces queremos, una invitación que les hago a que nos podamos encontrar en otro momento para fortalecer un poco este impulso que queremos de este diplomado en espiritualidad, perdón, en inteligencia espiritual, desde el SERPE y el CIAP de la Católica. Excelente, Carlos. En esta línea hay que trabajar en la ERE desde el departamento, que creo que Carmen Amelia está por allí. A ver, la escuela de formación es ese, e ir estrechando y creando alianzas para fortalecer pues este trabajo. Desde Conver, pues agradecer a todos el apoyo, la participación, y pues la invitación es esta, a trabajar en alianzas, en redes, para fortalecer lo que es la formación y la vivencia, sobre todo, de la fe. Ya por mi parte, como Conver, pues agradecerles, y siempre unidos en comunión de oración y misión. No sé si para cerrar, Carmen Amelia o Elsa, y antes de la foto final, mientras van hablando las dos cabezas de toda esta semana maravillosa de encuentro y fortalecimiento, pues ir abriendo las cámaras, poniendo su mejor sonrisa para tomar la foto. Mil gracias a todos, y nos encontramos en la Eucaristía para celebrar este don, y también un compromiso misionero a llevar a Jesús vivo y presente a cada uno de nuestros espacios. Muchísimas gracias, Maribel, y a todos por la presencia en este taller, en esta celebración de este tercer día de la Semana de la ERE. Realmente nos sentimos muy complacidos, muy contentos con todos los temas que hemos ido abordando, y que además este tema de hoy ya la hermana Elena pues lo ha compartido con nosotros en otras oportunidades, pero siempre quedamos con ganas de más. Y bueno, esperamos estar, como decía Maribel, la línea transversal de toda la celebración de esta semana ha sido el trabajo en alianza, que podamos realmente descubrir lo que está haciendo el otro, y en ese descubrimiento valorar lo que está haciendo cada uno, y poder encontrar pues unos caminos de trabajo de conjunto entre todas nuestras instituciones, desde el Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal, desde Conver, Fe y Alegría, APET, que todos realmente que tenemos esa intención de mejorar, de aportar para no solamente la educación, sino para que los frutos de esa educación pues construyan país. Entonces, bueno, muy agradecida con la participación de todos ustedes la mañana de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana para compartir con la moderación de APET las competencias ecológicas de la educación religiosa escolar. Y además les voy a decir que no se pueden perder el cierre, que es el día viernes, donde vamos a tener el panel de experiencias, pero también como punto final de la celebración de la semana, vamos a tener la intervención de Monseñor Ovidio Pérez Morales, que ha sido, bueno, el padre de la criatura de la educación religiosa escolar en Venezuela, y él ya confirmó pues participar con nosotros en el cierre de la semana, así que no se la pueden perder, porque creo que va a ser una experiencia hermosísima para el cierre de esta actividad. Además que esta semana, que bueno, que está enmarcada en el cierre del año escolar, pero que quiere significar un impulso para lo que viene en el nuevo año escolar y de cara a la resignificación de la educación religiosa escolar. Así que bueno, muchísimas gracias y nos encontramos mañana. Gracias a todos los que participaron hoy.